Continuamos con informaciones de la desaparición por el caso Loan Peña, varios reportajes que están saliendo en medios de comunicación más importantes de la Argentina sobre todo. También otros países están siguiendo esta desaparición tan mediática. Ha habido distintos informativos, youtubers por ejemplo, periodistas que se afincaron solo en esta plataforma para comentar este tremendo caso. Y sinceramente, a más de un año de la desaparición, todo el mundo se sigue preguntando qué es lo que ha pasado, por qué no aprietan a la gente que está detenida para que digan dónde está, para que digan la verdad, porque realmente la saben, la tienen y no lo están diciendo, ¿no? Falta algo, falta alguna cosa para que en este caso quiebren algunas personas dentro de lo que sería esos 7 detenidos y otros 10 que estarían siendo también imputados. Vamos a ver un poco de un informe que han sacado aquí un medio por parte de la periodista Messi. La verdad es que engloba todo un poco de todo el caso, pero antes de ver este reportaje que vamos a ir rescatando absolutamente todo el caso y opinando del mismo, quería sacaros por aquí esta parte que me dijisteis que, aparte de haber estado el americano Soria en lo que sería el canal de Crónica con Agüel y tal, habló con Ale Pueblas y dio aquí unas declaraciones que él saca como el archivo como más importante, por así decirlo, de que Loan está vivo y que fue un secuestro político. Nuevamente vuelve a incidir en la teoría y ahora la explica con más detalles. Vamos a verlo. ¿Dónde estás detenido? Nicolás Gabriel Soria, estoy detenido en el penal Marcos Paz. Lo que puedo opinar es que la causa se basa en irregularidades y mentiras, ¿no? No solo de mi situación de detención, sino de otros intervinientes en la causa. ¿Y de dónde crees que viene ese ataque? Bueno, a ver, yo creo que este ataque viene de una parte política. Esto ya va más con el tema Loan, ¿no? Considero que hoy, ya con el tiempo y analizando muchas situaciones que fueron pasando, estoy cada vez más convencido que el secuestro de Loan, por un lado me deja muy feliz porque sí, estoy totalmente confiado que Loan está vivo, y por otro lado Es increíble porque fijaos cómo dice esto, ¿eh? Ojo, porque no es lo mismo decir yo creo que está vivo, sino que dice que está totalmente convencido, ¿eh? Totalmente convencido de que Loan está vivo. Vamos a volver a escucharlo porque es tremendo, ¿eh? Por un lado me deja muy feliz porque sí. O sea, por lo menos está muy feliz por eso, dice. Estoy totalmente confiado que Loan está vivo. Y por otro lado, encasillo la situación de Loan en un secuestro político con fines mafiosos. O sea, que llevamos un año y su familia y todo el mundo lleva un año pidiendo justicia y que se encuentre, evidentemente, al nene correntino Loan Peña simplemente por un desencuentro político, o sea, un secuestro de un menor con fines políticos. Es tremendo esto, ¿no? No sé si por algún casual pueda tener esto algo de verdad, puede tener algo de realidad, con distintos toques, evidentemente, de saber aquí lo que ha ocurrido y si debían algo, ¿no? Si debían alguna cosa y en este caso tocó a Loan, ¿no? Pudo haber sido cualquier otro niño de los que estaba allí aquel día, de hecho eran varios, pero justamente le tocó a Loan Peña. ¿Vos considerás que está vivo y considerás que el secuestro de Loan es un secuestro político con fines mafiosos? Sí, correcto. ¿Y cómo llegás a esa resolución? Primero porque hubo diversos y numerosos casos de secuestro de nenes en la Argentina. Sigue habiendo, pasa todo el tiempo. Es un tema que no podemos dar la espalda, tanto al tráfico humano como al robo de órganos, como al tráfico sexual infantil o a la explotación sexual infantil en Argentina. Y este caso tuvo demasiado tinte mediático como también político.
Después hubo agentes intervinientes que yo me fui dando cuenta sobre la marcha, que quizás me usaron en cierta parte, en otra parte siguieron una ruta que ellos debían marcar para con el fin de tener beneficios políticos en un futuro. Las elecciones van a ser el 31 de agosto y parte de la política que yo marcaba, que podía ser estar interviniente en el caso Loan en mis cuadros de análisis y de investigación civil, hoy quedan reflejadas, ¿no? ¿Podés dar nombres de responsables? Bien. No quiero dar muchos nombres porque obviamente mi situación es totalmente política y estoy preso por eso, ¿no? Pero ¿vos te considerás un preso político? Hoy ya me considero un activista, un preso político. Sí, a ver, una causa. Vos leíste mi descargo. Lamentablemente no pudieron ver mi video porque fue borrado por la justicia. Pero una causa en donde yo presento más de 200 pruebas desincriminatorias y la justicia no tiene una sola prueba en mi contra y sigo preso hace 9 meses, considero que hay algo que quieren callar. Oye, pero ¿realmente cómo es posible que este hombre esté hablando con tantos periodistas y tantos medios y tal desde la cárcel? No, y aparte como actualmente, ¿no? De repente salen como este hombre, bueno, por la desaparición de Loan, que fue el viernes 13 de junio, que se cumplía justo un año. De repente aparece este hombre dando estas declaraciones y tal, que si preso político, no había hablado hasta ahora, ¿verdad? Me parece eso muy, muy llamativo, sinceramente, ¿eh? Secuestro político, está completamente convencido de que el niño está vivo y de que va a aparecer el 21 de agosto, dice, que le da como fecha máxima para que aparezca el menor. Tremendo, la verdad, las declaraciones del americano, muchos lo creen, muchos están con él y otros tantos dicen que está haciendo mucho chamullo, ¿no?, de la situación y de que se metió en una causa que no se tenía que haber metido en la forma en la cual él estuvo involucrado. Vamos a ver ahora el tema del reportaje y ahora seguimos con más cosas y vamos comentando más noticias de todo lo que ha pasado en esta semana a raíz de que los medios de comunicación volviesen a explotar el caso, volviesen a aparecer muchos periodistas que quizás estaban un poco más desaparecidos y que volvieron a entrevistar, ya sea a este detenido, a los padres, a los hermanos, a periodistas que siguen hablando del caso a día de hoy. Una frenética y desordenada cobertura mediática. ¿Dónde está Loan? Yo no duermo hasta que no encuentre a Loan. Cuando arman una carpa así, o esto va para largo o acá hay algo que no estamos sabiendo. Increíble de esta historia que no tiene final todavía y nadie sabe dónde está este chiquito. Se empiezan a decir hipótesis macabras. Rito satánico, secuestro para adopción, red de trata, prostitución infantil, hasta un accidente de tránsito. Bueno, pero es que, ¿qué se va a decir? Si es lo que ocurre, ¿no? Muchas veces en este tipo de desapariciones, lo peor que te puedas imaginar es lo que termina siendo. Aún no hay certezas de lo que le pasó a Loan Danilo Peña. Aunque sí hay gente procesada. Un exmarino, su esposa, que era funcionaria municipal, una tía del nene, su marido y una pareja amiga. Y además, el comisario del pueblo. Todos ellos forman parte de un pacto de silencio que todavía no se quebró. Bueno, aquí decían que para los investigadores el botín del nene plantado, el tema de esa zapatilla y tal que estaba allí, que básicamente eso era que, vamos, hecho por ellos, ¿no? O sea, una pista falsa para despistar y que todos los acusados, todas las personas que estaban allí, callaban realmente lo que sabían. Durante meses el caso tuvo impacto nacional. No había quien no tuviera una opinión sobre lo que veía en televisión o se publicaba en las redes sociales. Esperemos que Dios quiera, y estar equivocada yo, que el gobernador también no esté involucrado en esto, pero lo dudo. Pero, ¿por qué no pudieron encontrarlo?
A un año de la desaparición del chiquito, en este Archivos Messi vamos a intentar explicar quiénes callaron, quiénes pusieron palos en la rueda y quiénes boicotearon la investigación. Oye, y hay muchísimas cosas que ni siquiera ya están saliendo, del tema del caso. ¿Os acordáis de la persona que era chofer y tal, que murió? Luego el tema del perro. Esto lo comentamos como meses atrás y hay muchas cosas que a día de hoy la gente ni siquiera se acuerda, ¿no? Uno de los primeros abogados de la familia también falleció, ojo. Papi, ¿voté al campo? Sí, le dice. Yo me iba con vos. Se volvió de vuelta, le dijo él, anda a decirle a tu mamá. Se fue y me dijo, mami, yo me voy con papá en el campo. Llévale porque voy a aprovechar el solcito, encima hace rato anda queriendo ir a ver a su abuela. La comida fue en el Algarrobal, un paraje cercano al 9 de julio. El 9 de julio vivía la familia, padre, madre, Loan y 7 hermanos. Al almuerzo en lo de la abuela Catalina, ha venido parientes, amigos y había muchos chiquitos, había otros chiquitos además de Loan. Después de comer, se armó un paseo al Naranjal, cercano a la casa de la abuela Catalina. Fueron los nenes y algunos adultos. Fue entonces cuando Loan se fumó. Lo que me parece una teoría es lo que muchísima gente comentaba en un inicio, de que supuestamente en esta zona había como unos ciertos animales salvajes y demás, que el niño al supuestamente perderse solo, que podría haber sido devorado por algún tipo de animal, etc. Esto lo llegué a escuchar en varios periodistas incluso, en su momento. Pero bueno. Esto ocurrió aproximadamente a las 2:30 de la tarde. Durante ese almuerzo, como hace todo el mundo, se sacaron fotos. Y cuando estas fotos se hicieron públicas, el caso estalló. Esas fotos, además de ser las últimas que le tomaron al nene, muestran a todos los protagonistas de esta historia. Pero antes de empezar con la enumeración de nombres, vayamos a la pregunta que les planteé recién. ¿Por qué a un año de la desaparición de Loan no se tiene ni idea de lo que le pasó? Para empezar, hay que hablar de lo mal que trabajó la policía y la justicia de Corrientes, los primeros que tomaron el caso. Cuando desaparece un menor, las primeras horas son fundamentales para tratar de encontrarlo. En este caso, esas primeras horas estuvieron llenas de desprolijidades, desinteligencias y actos que rozan el encubrimiento. Es cierto, yo por lo que estoy mirando, porque el caso no lo cogimos al inicio. De hecho, nosotros por aquí no hablábamos prácticamente nunca de temas de niños. O sea, como muy poco realmente, con menores, o sea, en este caso, niño de 5 años, como que no cubríamos tanto este tipo de casos. Luego sí que hicimos como un cambio y tal, porque al final es de lo que se está hablando y es un caso que en YouTube es como muy, muy mediático y la gente obviamente te lo pide y pide que reacciones, pide que veas, pide que opines, y al final sí que empezamos como a ver un poco todo lo que había, el englobado del caso, ¿no? Y el inicio, o sea, como el inicio de la investigación no parece un inicio de una investigación de una desaparición de un menor, sino que parece un inicio de un encubrimiento. O sea, es tremendo, pero hay que decirlo así. Es más, durante la madrugada del 14 se hizo correr la falsa noticia de que habían encontrado a Loan. Con esto lograron frenar la búsqueda durante horas. Para los fiscales puede ser que esa ventana temporal haya servido para sacar al chiquito, vivo o muerto, de la zona de 9 de julio.
Señor comisario, yo le voy a preguntar una cosa. ¿Qué hacemos la familia que estamos en el campo, que ya nos estamos mirando entre todos? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a nuestra casa o nos dan órdenes a dónde buscar ustedes? Yo sé, somos padres todos, pero la policía está trabajando. Le pido que vuelvan a punto cero, que se tranquilicen, porque esto nos saca del eje de investigación y nosotros tenemos que concentrarnos en una sola cosa, en las líneas investigativas. 10 días después de la desaparición de Loan, el comisario del pueblo fue detenido bajo la acusación de encubrir lo que había pasado. La detención de Walter Maciel, del comisario, principal responsable de la investigación a nivel local, dejó al descubierto un montón de irregularidades que al analizarlas uno empieza a entender por qué todavía no se sabe qué le pasó a Loan. Hagamos un repaso. Hubo mucha demora en pasar el caso desde la justicia ordinaria a la federal. También en la activación de la alerta Sofía, fundamental en el caso de los chicos desaparecidos. Durante demasiados días el caso fue encarado como un nene que se había perdido en el monte, cuando en realidad la justicia federal tenía más elementos. Mira, como otros casos en Argentina, se pensó eso. El de Liam, por ejemplo, desde el minuto 1 empezaron a decir en los medios de comunicación que el niño había ido por esa zona y que estaban dormidos los padres y ahí se quedó. O sea, y realmente se empezó a hablar de él como 2 semanas y a día de hoy pues no hay ni un solo programa que hable de ese niño y sigue desaparecido. Y más experiencia para encarar este tipo de casos. No se difundió de inmediato, a nivel oficial, la foto de Loan, ni tampoco se activó con suficiente rapidez los oficios a Interpol para dar una alarma en los países limítrofes. Esto apuntando, claro, a las redes de trata. No hubo retenes ni controles policiales en rutas y acceso sobre todo a la salida de 9 de julio y del Algarrobal. Aunque parezca increíble, no se secuestraron los teléfonos. No se secuestraron los teléfonos durante semanas. Para cuando la justicia finalmente lo hizo, mucho material había sido borrado. En gran parte. Ya, increíblemente, desde el minuto 1 de la desaparición ya tenían la foto y todas las personas que habían estado ahí ya se sabía. Desde el minuto 2. Es increíble eso. Parte se pudo recuperar, pero el trabajo fue muy arduo. La justicia y la policía de Corrientes también falló a la hora de los testigos. Ninguno de los que participaron de ese almuerzo fueron interrogados sobre el pucho esa misma noche. En ese contexto, 9 de julio, un pueblito de 3.400 habitantes, se había inundado de periodistas que corrían de acá para allá, transmitían las 24 horas y tiraban todo tipo de versiones, muchas de ellas que se contradecían unas con las otras. ¿Dónde está Loan? Porque tengo mucha información, pero me faltan pruebas. Una verdadera mafia, tráfico de chicos, secuestros, venta, una mafia organizada. La interna familiar, la venganza familiar. Por ahí lo entregaste en un ritual satánico. Yo no le puedo entregar a nadie como ya hayan entregado, no es mío. Así como la policía correntina quedó en el centro de la escena, las figuras políticas también resultaron salpicadas. Rarísima esa contestación de la abuela, Sigue hablando de un ritual satánico y, o sea, cómo responde ahí en esa entrevista para Nahuel, o sea, en Crónica, es extrañísimo, la verdad. Durante esas primeras semanas, con los canales transmitiendo vivos eternos, la gente empezó a pedir la cabeza de algunos funcionarios. Es cierto que al inicio se formó como una bola gigante en cuanto a reclamos, reclamos políticos, sobre todo al gobernador Valdés, por ese lado, por otro. Luego, cuando fue el tema
de que el accidente, que se descubrió lo de la Audelina y todo eso, que de hecho creo que aquí falta en este reportaje, me parece, pero básicamente ahí también se empezó a hablar un poco de esa trama mafiosa política. Si no aparece Loan, el gobierno es cómplice. Confiábamos en la policía. Hoy ya no confiamos en nadie, ni en nuestra propia sombra podemos confiar. Esperemos que Dios quiera, y estar equivocada yo, que el gobernador también no esté involucrado en esto. Esperemos que eso no suceda, pero lo dudo. Lo de Loan Ostras, fíjate, pero lo dudo, dice, el gobernador está involucrado en esto. tiene que ser lo último y lo peor que nos haya pasado en la vida. Basta este gobierno corrupto, son amorales, corruptos, y que devuelvan a Loan. Mucho ruido aquel tweet suyo. Sí, seguro, es ansiedad, como yo digo, ¿no? Como padre, estábamos mirando la tele, sabíamos que se estaba produciendo la declaración, pero... Es que claro, este tuit de aquí fue como una explosión en el caso tremendo. Aún a día de hoy se pregunta mucha gente qué es lo que ocurrió aquí para que diese este paso. Gustavo Valdés diciendo: se ha dado un gran paso en la resolución del caso Loan. La Audelina declaró ante la Fiscalía General como ante la Fiscalía Provincial de Corrientes y habría narrado cómo fueron los hechos del caso Loan. Todo lo actuado está remitiéndose ante la Justicia Federal para que proceda conforme a derecho. O sea que básicamente querían cerrar el caso con el tema del accidente. Fue un accidente, descartaron el cuerpo y estas son las personas que estaban allí. Y ahí se cerraba el caso. A mí, o sea, este tweet que muestra aquí me da la sensación de que querían cerrar el caso porque estaba empezando a ser mediático de esa forma y que detrás había otra cosa bastante diferente que lo que se iba a exponer por parte de esta señora, de la Audelina, conforme fuese como ella el chivo, por así decirlo, de dar esa explicación. Estaba informándome por la televisión de lo que pasaba y bueno. Ese reclamo era el genuino sentimiento de la gente que pensaba y decía que detrás de la desaparición de Loan había un entramado de encubrimiento y el poder tenía algo que ver. Aunque finalmente Bueno, aquí apuntaban a trama de poder local, ningún político terminó involucrado, mucha gente se ensañó con el gobernador Gustavo Valdés. Sí, más que nada por ese tuit y porque empezaron a hablar de él todo el tiempo a raíz de Loan, ¿no? La sensación generalizada es que detrás de todo había una mafia con distintos niveles de connivencia. Cuando se nos llamó, la doctora Bullrich fue y brindó asistencia. Y brindó asistencia hasta donde la dejaron. Incluso la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ligó unos cuantos palos, porque salió a decir que iba a mandar fuerzas a la provincia para revisar la panza de los animales salvajes bajo la hipótesis de que Loan pudo haber sido devorado. Mira, esta es la hipótesis que yo comentaba antes. Sinceramente no recordaba que fuese como tan mediática, la verdad, pero había sido otra teoría más que... Bueno, se sacaron un poco de la manga algunas, ¿eh? Algunas eran surrealistas. Me gustaría haber estado desde el inicio para haber como apretado un poquito más en la plataforma todo este tipo de cosas, Voy a ir con equipos radiológicos para ver si la panza de animales. Voy a ir con todo. Y sí, porque hay que ir con todo. Hay yacarés, hay pumas. La investigación sigue abierta, aunque es curioso, todavía no se sabe qué le pasó a Loan. Incluso así, aunque no se sabe qué le pasó a Loan, la causa va lentamente en camino a juicio oral. A ver, es que realmente lo primero es preguntarse por qué hay tantas contradicciones de todas las personas que hay ahí. Es que es prácticamente imposible, o sea, yo daría un 101% de que las personas que estuvieron allí en esa comida absolutamente, o prácticamente todos, no supieran lo que ha pasado. Me parecería muy raro, me parecería extraño tampoco que estuviese planeado, que estuviesen otras personas detrás de lo que sería la desaparición del menor.
Y lo de Soria, si los fines mafiosos políticos y todo eso, pues sinceramente muchos empezamos a creerlo, la verdad. Dentro del desconcierto hay una certeza, algo que se sabe con seguridad. El botín de fútbol que el nene tenía puesto cuando desapareció, al menos de uno de sus pies, fue plantado en el barro por su tía Laudelina. Eso indica que al menos parte de los detenidos saben qué le pasó a Loan. Bueno, el botín Laudelina, la otra que supuestamente es quien se lo dice, el otro, bueno, o sea, Miyapi y el Benítez, ¿no? Son los que supuestamente están justo llevando a Loan al Naranjal, o sea, que se ubican allí en ese momento de la desaparición. Y luego el tema del odorífico, ¿no? O sea, ese ADN en la camioneta que realmente, bueno, ADN no, sería la prueba de los perros, ¿no? Es una prueba clave en la camioneta de Pérez y Callao. Pero ahora sí, vamos a ver uno por uno quiénes son las personas que están procesadas y presas. El comisario Walter Maciel, Daniel Fierrito Ramírez, amigo de la familia, Mónica Villapi, esposa de Fierrito Ramírez, esta última con prisión domiciliaria porque tiene nenes chicos. Laudelina Peña, tía paterna de Loan, Antonio Benítez, su esposo. A ellos se suman otros 2 detenidos que son los que más interés despertaron y los que era más raro que estuvieran en el almuerzo de la abuela Catalina. Estoy hablando de María Victoria Cayaba, que era funcionaria de la Municipalidad de 9 de Julio, y de su esposo, Carlos Pérez. Claro, de aquí, a partir de esta persona es donde se empieza a ver la supuesta trama local que podría llegar a haber en torno a la desaparición del menor, que se comentó y que vimos ahí en esos medios. Un ex marino, con algunas conexiones en la región, conexiones políticas. Y fíjate en este titular que sale aquí, que confirmaban que Callao y que su marido Carlos Pérez fueron a Chaco en ese automóvil que tenía rastros de Loan. Viajaron a ese lugar horas después de la desaparición del nene y en el departamento en el que pasaron la noche la policía encontró un arma reglamentaria y también balas. En paralelo, hay otra investigación con otros 10 detenidos acusados de entorpecer todo. Acá ya se puso medio delirante la cosa porque el principal acusado de esa causa es un hombre que con una licencia de conducir de Miami se hacía pasar por agente del FBI, la CIA o de Interpol. Cambiaba su presentación de acuerdo con quién hablara. Bueno, aquí está el americano. Veremos, o bueno, terminaremos de ver este reportaje, pero quería dejarlo justo aquí en este punto para comentar ahora más noticias, pero la verdad es que me parece como el informe, quizás no tan detallado, pero sí como un resumen como claro un poco de todo lo que ha pasado y bueno, falta realmente la única prueba que hay, ¿no? El tema de la prueba odorífica, ¿no? Del perro, que es lo que os estaba comentando ahora, que fue como quizás lo más viral, ¿no? del caso. Pero bueno, veremos si en un juicio qué es lo que pasa con ese tipo de pruebas, ojo, ¿eh? Y con el tema del accidente, van a ser cosas... Esta fue la última entrevista de El Pata a los medios. ¿Qué decía en sus últimas palabras? Lo escuchamos, dale. Qué angustiante. Mira, el tema, para que entiendas y entiendas el contexto, yo pertenecía junto con Méndez a un grupo de cazadores y yo me fui de ese grupo y me alejé de Méndez porque todo se hizo a pulmón. ¿Viste? Todos los viajes, la investigación que nosotros hicimos se hizo todo a pulmón. Todo bancado por el grupo de cazadores autoconvocados nacionales por corriente. Más de 2.500 cazadores que aportaban una monedita para que nosotros podamos ir al 9 de julio. Ahí, el viernes 14, después de que desaparece Loan, al otro día nos hicimos cargo, se hizo cargo Méndez, ¿no? De la defensa de la familia y empezamos a mandar cazadores. El viernes, el sábado y el domingo, que estuve yo presente, nos pusimos a disposición de la policía de Corrientes. Por eso
para que ustedes entiendan y cómo se fueron dando las cosas. Si quieren ocultar un caso de extracción, porque hasta el momento, los primeros días, era un niño perdido. No van a mandar semejante cantidad de personal policial, bomberos, especialistas, perros, drones, aviones, buscando un niño. Después se fue descubriendo de que ya no era un niño perdido. Se tomó la causa como sustracción. Sí. Nosotros le dimos todos los informes a Maciel y Maciel nos decía cualquier cosa, que era un niño lobizón, no sé, cualquier cosa. El doctor Méndez lo pone en conocimiento al fiscal Castillo de que hacía caso omiso a nuestros informes. Y vos fíjate que la justicia de Corrientes a la semana tiene 7 detenidos. Entonces, el encubrimiento, ¿a partir de cuándo se da? Para mí, el gobernador de la provincia de Corrientes, de Corrientes no tiene nada que ver en el caso de ¿Qué pasó? Desconozco. Pará, porque hay varias cosas. Hoy acabamos de enterarnos que mañana Sí. liberan a Pérez y a Cayaba. No, mañana no. Que están en camino. ¿Qué están Están en camino. Bueno, están en camino. Ahora, pero yo tengo que preguntarte... Bueno, Diego, mirá. Sí, decime. Yo estuve en la prueba, yo estuve en la escuela secundaria. Ese viernes, que hacen la prueba de olor a la camioneta y al auto de Pérez Cayaba, yo estuve ahí con el doctor Méndez. Estuve de las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche que se llegaron todos los... ¿cómo es? Todo el examen, ¿sí? Que lo hizo Rosillo. Y dio positivo. Y nosotros estuvimos detrás de cámara viendo en este examen que supuestamente va a dar... No, supuestamente este examen que por la información que tengo se cayó. Se cayó. No lo voy a dar como supuesto, me dice que se cayó. Él dice que dio positivo. Está bien, no, la información que yo tengo es que da positivo. Claro, da positivo, pero se cae porque estuvo mal hecho. Exactamente. Claro. ¿Estás escuchando, querido? Sí, bueno, pero eso ya desconozco lo que maneja la justicia y los términos legales de por qué dan que no es positivo. O sea, es positivo, pero se cae. Sí. O sea, eso desconozco. Bien. Ahora, te tengo que preguntar por lo último, y después vamos para atrás. Llama la atención que la familia cortó el contacto con la prensa. Como que yo no sé bien si aceptaron, si saben algo, si hay algún involucrado. Eche, te tengo que preguntar a vos también, a los dos. Te voy a contar una novedad que no lo sabe nadie. A ver. Yo me abro del caso del doctor Méndez el 3 de agosto. Sí. Porque al grupo nuestro entra otra persona, una tercera persona, que a mí no me brinda confianza. Ok. ¿Sí? Y hubo actitudes del doctor Méndez que a mí no me gustaron, entonces para no entrar en discordia y para no quedar pegado en lo que realmente ahora pasó, terminó pasando, que aislaron a la familia, yo me abro el 3 de agosto, ¿sí? El 19 de agosto, Mariano me llama, porque tengo todo grabado y tengo todo captura de pantalla, me llama asustado. ¿Por? Diciendo que tuve una entrevista con el gobernador, que el gobernador estaba a disposición de él. Bien. Sí, y de la familia de Loan, que estaba siempre investigando el caso, ¿sí? Que el gobernador no tenía nada que ver en este tema, pero entonces Mariano me dice, yo desconfío de todo el mundo. Y me pregunta, ¿qué opinás, Alejandro, del doctor Burlando? No lo conozco, me saqué una foto, estuvimos ahí trabajando en el campo, pero para mí es el número 1. ¿Sí? ¿Qué opinás del perito? No lo conozco, pero si hasta ahora no hizo pericia, tan bueno, ¿no? ¿De qué perito me hablas? Claro. ¿Está? Si vos contrataste un perito y no hace pericia, es como que yo contrato un dentista y no me Ahora, abre la vos boca, compartiste ¿no es mucho con Mariano y con José. Sí. Sí, y le digo, y me pide, Mariano me pide volver a trabajar con Méndez, y yo le digo que no voy a trabajar con Méndez, voy a trabajar para la familia Loan, para encontrar a Loan o saber la verdad. Pero con gente que a mí no me genera confianza no voy a trabajar, porque yo tengo un apellido, tengo... Claro. A ver, me estoy llevando un montón de conclusiones. Fundamental es como de la otra idea de dónde está Loan, burlandista por decirlo de alguna manera, medio como anti lo que pensaba en su momento la familia para un lado, ¿sí? El principio es, che, burlándose el número 1, vamos por acá. Yo le escribí a este hombre, A ver, Fede, esta persona, le escribió a este hombre Alejandro, y era el lazo entre Patricia Bullrich y la familia de Loan Peña. Era el puente, era la conexión, básicamente. Él fue el que vino, él fue el que se sentó en la mesa y habló con la ministra de Seguridad de la Nación. Meli, fue él, fíjate fue él algo. que se juntó Bullrich. ¿Y por qué tenía tanto poder?
No, porque él se fue metiendo con el grupo de cazadores. Entonces, pará, te doy vuelta la pregunta. ¿Por qué le dieron tanta responsabilidad? No lo sabemos. No lo sabemos. Él sabía y se fue con el secreto. Él presenta a Méndez. Él sabe quién se llevó a Loan o quién mató a Loan. Bueno, y después, él sabía. Tenemos una nota que ahora la vamos a presentar, pero en algún momento hay que hablar de por qué esta persona también está manchada. ¿Cómo? De por qué esta persona le hablan de un depósito de 10 millones de pesos que no está claro. ¿Qué tiene que ver eso, Marco? Bueno, Estamos queriendo acá, la acá verdad. se movió mucha plata. No, bueno. ¿Cómo que le encontraron 10 millones de pesos? Está al otro lado telefónicamente la doctora Burgos. ¿Cómo le va, doctora? Gracias por recibirnos. ¿Cómo están? La verdad muy triste porque creo que las únicas personas que a mí me colaboró muchísimo desde el comienzo fue el Pata. Yo me reuní con él en Corrientes, les envié muchísimos audios a diferentes canales. América, A24 no le gustó mucho lo que dijo el Pata porque él fue de las personas que más habló y se plantó con el tema de la plata que se recaudó en la casa de qué periodistas estuvieron. Y era un hombre con muchísima información. Doctora, ¿cómo podía reunir tanta información esta persona? Porque él era la parte más cercana de quienes en un comienzo estuvieron cerca de la familia del niño. Y era un hombre que también lo querían mucho en la región, hacía parte de un grupo de cazadores, quienes fueron los que más colaboraron para investigar en un primer momento la desaparición del niño. Y ahora es algo que yo sé que he sido la única abogada que sostiene la hipótesis que es la verdad, que esto fue un accidente y yo creo que para mí al Pata lo mataron, eso no me cabe la menor duda. ¿Cómo, doctora? Espere. Hola. Espere porque acaba de tocar dos teclas que para mí son dos fundamentales. Una, voy de atrás para adelante, reunían mucha información. En esta causa sí hay mucha información, pero de la buena y de la mala. Claro. Y de la sucia. ¿Qué tipo de información tenía del Pata? ¿De información que usted la leía y decía, che, este es un buen laburo? ¿Acá hay algo para trabajar? Eso como primera medida. A mí el Pata, de hecho, me dio información, y en eso tienes razón. Tenía información muy puntual y tenía otra información que no lo era. La información muy puntual le costó la salida a varios colegas de esa causa, y lo saben. Pero a ver, perdón, doctora, le interrumpo en un punto, perdóneme. Entiendo que al otro lado hay mucha gente que está desprevenida, que no recuerda los detalles, que no sabe quién es quién. ¿Cómo pasamos de una persona que era un cazador, que se dedicaba a la caza, que fue voluntariamente a buscar a Loan, a tener información tan precisa y usted con tanta claridad dice parte de la información que él sí aportó le constituyó la salida a colegas suyos de la causa? A ver, conécteme las partes porque no las entiendo. Es que lo más simple en esa conexión que tú me dices que se tiene que hacer es que él era el conductor de del abogado que estaba más cerca de la familia. Y fue el conductor que llevó a Mariano y al padre de Loan a Buenos Aires el día que recaudaron tantísima plata, que como dice el padre, yo les voy a pasar los audios, porque lógicamente nunca me los envió con reserva. Nunca lloró Mariano por su hermano, pero sí lloró cuando en la aplicación del teléfono tenía más de 170 millones recaudados. Doctora, recién usted decía, y voy a ir sobre sus palabras. Y todo esto... Al Pata lo mataron, dijo usted. ¿Qué le lleva a pensar que al Pata lo mataron? No me cabe ninguna duda porque era un hombre, primero que quería muchísimo la vida. Pero se está escuchando un poco mal. Si está con el manos libres, le queríamos pedir si nos puede hablar directamente sobre el auricular, sobre el micrófono. Ahora sí. Ahora sí, Ángela. Gracias. Era un hombre con un amor por la vida increíble, con un positivismo impresionante, una persona muy colaboradora, que sintió que estaba demasiado turbio absolutamente todo y por eso él decidió no continuar más siendo el conductor y socio de Méndez, que eso lo sabe todo Corrientes y es innegable que no acepten esas realidades, como muchas realidades que existen en esta causa y por diferentes motivos no las quieren aceptar. Entonces, hola doctora, un gusto. Cristian Eche, un placer escucharla. Yo tuve la oportunidad de conocerlo a Alejandro, él vivía muy cerca de la casa de Codazzi, tenía una muy buena relación con Codazzi, ¿no? Sí, tenía buena relación, no tanto con José, sino con el papá. Porque el papá de Codazzi fue el gerente del banco del pueblo y es un señor que lo quiere mucho, al señor Pepe de Codazzi. Y él tenía mucho cariño con él. Cuando
tomé la defensa de José y nadie más lo apoyaba. Y él siempre supo que José era un chivo expiatorio porque tenía información de primera mano. Me prestó muchísima colaboración. A mí la verdad me da mucha tristeza que este señor haya terminado así. Para mí, en algún momento... para mí esto tiene un paralelismo con el caso Nisman. Bueno. En el tema de una persona que tiene muchísima información, que está involucrado en una super causa, que está todo el país pendiente y que lo presionan hasta que se quita la vida o hasta que lo matan. Está muy involucrado, sabía mucho. Ángela, el ejemplo que da nuestro compañero Marco Bustamante le cierra, es un caso, ¿sí? ¿Y sabes qué pasaba con el Pata? Que en serio, él no era ambicioso. Mira, yo tuve videos, que eso lo saben, y hay una parte que uno muestra mediáticamente y otra que no. Había videos que comprometían a muchísima gente con ese invento del tema de trata, con todo ese deseo que querían armar un acting que hasta americano de la luz llevaron, bueno, todo ese show que habían armado, y a él le alcanzaron a ofrecer 7 millones de pesos, me consta, y habían subido la oferta a 10 millones y él prefirió borrar esos videos. Me consta, no recibió un peso, él no se movía por plata. Y en esa parte de la información, digamos, siendo delicados porque hoy él no está para contar su versión, esa información que él sí pudo vertir en la causa, que usted dice que fue muy valiosa, ¿con qué tenía que ver? Mira, ¿sabes qué pasaba con el Pata? Que de verdad era una persona de esa gente buena que se encuentra en Corrientes, que quería colaborar para encontrar al niño. Y él sí le metió muchísimo ahínco a tratar de encontrar al niño, y eso no le gustó a muchos. Y por eso él se hizo un paso al costado porque sabía que, yo creo que él de algún punto tenía miedo para que lo pudiesen matar. Doctora, a esta hora en el Algarrobal hay 4 lagunas que están siendo investigadas, está la policía trabajando en el lugar y piensan desagotar una. Chicos, yo que les dije a ustedes hace casi 5 meses... Le estaba a punto de decir y darle el pie para que usted saque los laureles. Usted hace mucho tiempo viene diciendo justamente que hay que investigar más las lagunas. Pero pará, Marco, vos esto lo relacionás con la muerte del Pata. Exacto, yo lo conecto. Él lo conecta. ¿Usted lo conecta, doctora, también? Yo lo conecto muchísimo, y además lo que pueda seguirse encontrando, porque yo les digo una cuestión, fue tan imperfecto toda la situación que ocurrió que tiene un tiempo de caducidad toda esta imperfección. Y mediáticamente el acting que armaron con que era trata, con tratar de sacar provecho desde muchísimos lugares, que fue nefasto. A mucha gente le ensuciaron, a mi cliente lo ensuciaron, a mí trataron de ensuciarme horrible, porque fui la única abogada que me planté y tuve que tomar acciones legales que nunca las hice públicas, porque yo con ustedes hablo siempre y jamás di nombres de los periodistas que tuvieron que quedarse callados y no hacer un comentario mío, y de las medidas que se tuvo que tomar, porque era una locura lo que querían hacer, tanto conmigo como con mi cliente, porque estábamos diciendo la verdad. O sea, vamos a ordenar un poco, doctora, todo lo que estamos conversando con usted. Usted dice que lo mataron. En todo caso... No me cabe la menor duda. En todo caso, ¿en qué se basa para decir esto? Lo mataron, no se quitó. Porque, perdón, Doc, le agrego esto. No, perdón usted. Recién nuestro compañero Cristian Eche dice que la modalidad en la que aparentemente se quita la vida es frente a su familia, frente a testigos. Entonces, claro, que tenía muchas armas y que era una persona que sabía manejarlas. Yo tenía miedo que lo maten. Yo cuando fui a la casa tenía miedo que lo maten. Tenía miedo que lo maten. Un señor que era amoroso, que lo sabe su familia, que quería la vida, que era un cazador y tenía armas, pero porque ellos practicaban la caza deportiva. De hecho, era una persona que internacionalmente lo conocíamos. Tiene cierto tipo de caza que vienen desde Europa a practicar. Pero fíjate algo, doctora, fíjese algo. Último mensaje, último posteo de este hombre. A ver. Mirá bien las palabras que utiliza. No creo llegar a pasar las fiestas. No, este no es el último posteo, este es otra cosa. No creo llegar a pasar las fiestas, dice este hombre. No creo llegar a pasar las fiestas. Él no dice, yo me voy a quitar la vida. Él dice, yo no creo pasar las fiestas. Que es distinto. Es distinto lo que él dice. O sea, no es un tipo deprimido. No es un tipo deprimido
Claro, él dice, no creo que voy a pasar la fiesta. ¿Es con vos o con tu familia? ¿Usted tiene acceso a la familia, a su esposa, a sus hijos, a su entorno? No. Porque sería la verdad que no, fundamental. La verdad que no, y le voy a transmitir mis condolencias a través del padre de José. Sí. Pero no, yo la familia nunca tuve contacto con ellos. ¿Puede ser un mensaje para Codazzi? No. ¿No? José no representa ningún peligro para la gente que pudo haber hecho eso, porque José no tiene información de nada. José Codazzi siempre fue el chivo expiatorio, sí. Y el malo que armó un canal de televisión que quería competir con Crónica y no tenía ni el rating ni el tupé de la gente para poder competir con Crónica. Escuche esto, el Doctora, final. una pregunta. Escuche el final, che. Dice, que Dios los perdone, los perdone. Mira, acá a un grupo, que Dios los perdone. Voy a hacer, ¿A quién hay que tratar perdonar? Ahora, Codazzi le confió mucha información a Alejandro, doctora, ¿no es así? Al papá. ¿Qué pasó? Repitamos.